Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación. Me siento un poco extraño que nos vamos a devolver de la contemporaneidad para el siglo XIX. Me ha pedido María Mercedes cuando me llamó que contara un poco cómo surgió esto. Siempre el azar juega un aspecto determinante y yo voy a contar, pues es una historia personal, institucional, cómo hace 37 años empezamos a pensar en la recuperación de estos archivos. Y lo voy a enmarcar en la época y como en la época intelectual que vivíamos. Colombia, sobre todo en la década del 70, surgió un movimiento intelectual renovador que se denominó la Nueva Historia de Colombia. La Nueva Historia de Colombia fue un movimiento que tiene su origen pues, en personas como el doctor Jaime Jaramillo Uribe y estas personas que empiezan a renovar el quehacer histórico. Y ese renovar del quehacer histórico implicó unas rupturas muy grandes con la forma de hacer historia. Desaparecieron los grandes relatos, aquellos relatos nacionales llenos de héroes. En la introducción al primer libro, de donde deriva el nombre, publicado por Colcultura, La Nueva Historia de Colombia, Darío Jaramillo decía: hasta ese momento la historia de Colombia era una serie infinita de batallas, constituciones, presidentes y ferrocarriles. La nueva historia incorpora no solamente una nueva metodología, sino que empieza a enfocarse ya no en los grandes relatos, sino en o las historias regionales o las historias concretas de la economía, del movimiento sindical, del movimiento obrero. Entonces desaparecen los grandes relatos y se incorporan, dijéramos, a la historia nuevos temas, nuevas metodologías, y esa nueva historia llevaba implícita también la incorporación de nuevas fuentes. Y aquí se enmarca todo. Yo en ese momento pues estaba muy imbuido en el tema de la nueva historia de Colombia y veíamos que entonces ya las solas fuentes documentales, los archivos históricos eran insuficientes para leer la historia de Colombia y que era necesario incorporar otro tipo de fuentes documentales, documentos sonoros, documentos gráficos, documentos fotográficos, que hasta ese momento no existían. No había unos archivos que le permitieran al investigador acercarse a la investigación con otras fuentes distintas a las fuentes escritas, manuscritas o impresas. Entonces, de ahí, de alguna manera, se enmarca, dijéramos, intelectualmente esto. Y aparece una coyuntura hace 37 años. Y es que en la ciudad se preparaba para realizar la cuarta Bienal de Arte. Las tres primeras bienales habían sido patrocinadas por la empresa Coltejer, ya luego Coltejer empezó en dificultades económicas, pero hubo un movimiento en la ciudad que dijo eso no se puede terminar y se empezó a preparar desde la Cámara de Comercio con el patrocinio de otras empresas la cuarta Bienal. Y a principios de ese año 81 se acordaron los organizadores de la Bienal que existían otras instituciones educativas, culturales en la ciudad. Y un día nos citaron y nos dijeron: oiga, ¿ustedes por qué no hacen una exposición como para que los visitantes que van a venir a la Bienal pues tengan no solamente la oportunidad de la Bienal, sino que ustedes organicen como otras cositas ahí para que entretengamos la gente? Yo venía desde hace tiempo como inquieto sobre
por qué no habíamos hecho una exposición sobre la historia de la fotografía. Y dije, hombre, esta es la oportunidad de hacer una exposición sobre la historia de la fotografía en Antioquia. Me dijeron así, muy bonito, pues, como quien dice. Pero estaba el otro problema, las instituciones educativas, culturales, pues vivíamos más pobres que un diablo y no había con qué hacer la exposición. Pero se presentó otra coyuntura, otro azar, y es que la empresa familiar del poeta Darío Jaramillo, que era Almacenes El Mar, eran distribuidores de Kodak y estaban cumpliendo 30 años. Entonces Darío, que es tendero, yo fui y les puse la idea y me dijo, listo, vamos a cumplir 30 años, entonces te doy 1.000 pesos por cada año y te voy a dar 30.000 pesos para que hagas la exposición. Entonces, en abril de 1981, luego pues, de una investigación muy ligera en archivos, sobre todo familiares, en álbum familiares, no sabíamos todavía que existían todavía los archivos fotográficos, salvo el de la fotografía Rodríguez, que seguía vigente. Entonces, hicimos esa exposición con una doble connotación. La flechita. ¿A dónde apunto? Eso. Entonces, con esos 30.000 pesos, organizamos esta exposición. Nos pifiamos como por 40 años. Creíamos que la historia de la fotografía debía tener como 100 años, porque no teníamos fuentes documentales que nos hablaran de la historia. Entonces diseñamos muy artesanalmente, como pueden ver, un afichito muy ingenuo que representaba pues una fotografía de la época todavía con la guillotina esta y con los esquineros como se pegaban las fotografías en los álbumes hasta ese momento. Y la llamamos 100 años de fotografía en Antioquia, Biblioteca Piloto Almacenes Fotomar, de abril 21 a mayo 21. Aquí veo a Martica Ramírez, la exposición que siguió fue una exposición de Martica Ramírez en el mes de junio de ese año. Un poco la dimensión, y es, a veces yo pienso cómo las acciones culturales a veces no tienen que tener grandes inversiones. La Bienal costó 250 millones de la época. Yo creo que, salvo la quema de la estatua de Gardel o de la escultura de Gardel de Marta Menuhin, es muy poca la memoria o el aterrizaje de los helicópteros de aquellos señores pues, en la Macarena, en la Plaza de Toros. Son muy pocos los recuerdos que quedan de la Bienal. Sin embargo, con una inversión de 30.000 pesos surgió un proyecto que yo creo que ha sido determinante en la memoria histórica de esta sociedad. Entonces hicimos esta fotografía, estuve buscando, porque hay una grabación de un amigo mío en Betamax de esta exposición. Este era el embés, que era a su vez el catálogo. Y entonces, hasta ese momento solo teníamos referencia de este pequeño artículo de un cronista, que es don Lisandro Ochoa, que en un libro que se llama Cosas Viejas de la Villa de la Candelaria, él hacía un recuento de los fotógrafos que habían existido en la ciudad. Y ese recuento coincidía con el embés de las fotos que encontrábamos en los álbumes familiares. Entonces, de ahí fue como la primera referencia. Y luego invitamos, dijéramos, a los fotógrafos vivos importantes de la ciudad, creo que eran 40, Alberto Aguirre, Camilo Moreno, Carlos Ángel, Elsa Matilde, bueno, todos estos que eran Jorge Mario Múnera, Jorge Ortiz, todas las personas pues, que trabajaban fotografía. Entonces hicimos como un mix de fotografía histórica y fotografía contemporánea.
Cuando estábamos haciendo, dijéramos, esta confrontación, apareció, para la inauguración, yo quería llevar estos fotógrafos, lo que aquí llamamos poncherazo, que existían en el barrio Guayaquil hasta hace muy poquito, que eran estos fotógrafos de plaza, que de alguna manera eran los continuadores de la tradición fotográfica en la ciudad. Entonces, yo me fui para el barrio Guayaquil, alrededor del mercado y eso, a buscarlos. Luego, claro, cometí el error tan bobo porque la inauguración era de noche y estos fotógrafos no podían trabajar de noche. Todavía trabajaban, era con luz solar. Pero en una de esas calles, ya no me acuerdo en cuál, encontré un avisito en madera que decía fotografía Marulanda y abajo decía conservamos los archivos de Benjamín de la Calle. Y yo había leído aquí que Benjamín de la Calle era uno de esos fotógrafos y me interesé y dije, de pronto podemos obtener. Entonces subí a la fotografía, era en un segundo piso y resulta que pues ya ni Benjamín de la Calle, Benjamín murió en el año 31 y su amante, que era Marulanda, también había muerto ya y le había dejado la fotografía a los sobrinos. Entonces uno de ellos me dijo, no, eso ya lo sacamos de aquí, esos vidrios estorban mucho. Hay dos hermanos míos que se llevaron el archivo y me fui a indagar por ellos. Entonces había la mitad del archivo estaba en un colegio por Robledo que se llama Ferrini y el otro en una fotografía en Belén, que ellos se habían dividido las cajitas y las cajas del archivo. Yo fui, abrí y empecé a abrir. Miren, eso es la magia, eso sí es como uno abrir la caja de Pandora del pasado, porque cada cajita que abríamos veíamos los negativos y empezaron a aparecer, todavía en negativo, pues todos los personajes sobre los cuales habíamos leído en la historia. En la introducción que hacía ahora María decía cómo es la relación con la historia escrita y la imagen. Hombre, esta imagen que hemos recuperado para la ciudad ha complementado de una manera determinante nuestro conocimiento del pasado. Entonces eso era emocionante, ir abriendo esas cajitas, pero cuando ya fui a negociar y ya me pidieron, pues obviamente no había plata. Si no había para comprar 30.000 pesos de la exposición, me pedían 100.000 pesos y no había. Bueno, yo ya terminamos la exposición, me gané una beca, me fui a estudiar a Brasil y volví al año siguiente y mi tesis había sido sobre la recuperación de la memoria cultural en América Latina y parte de eso, yo había quedado con el tema de las nuevas fuentes que le permitieran a los investigadores, dijéramos, hacer historia contemporánea y unos análisis más profundos. Entonces, cuando regresé, volví y retomé el tema y hay una persona que jugó un papel muy importante en esto, algunos lo recordarán, que es el padre Luis Alberto Álvarez. El padre Luis Alberto era un sabio en cine, un sabio en la imagen, y entonces decidimos que de todas maneras había que empezar a rescatar esos archivos. Inicialmente la idea era rescatar no solamente los archivos fotográficos, sino la imagen en movimiento. Entonces, paralelo con esta investigación de la fotografía, empezamos a hacer una investigación sobre lo que llamábamos el cine casero. Y en octubre de 1982 logramos hacer el primer festival de cine casero. Alucinante. Empezamos a descubrir en los archivos familiares, sobre todo, pues se hacían películas en Super 8, pues de los matrimonios, de los bautizos, de las procesiones, de las corridas de toros, pero empezaron a aparecer también en algunas empresas como la Colombiana de Tabaco los primeros archivos del cine comercial, de la primera publicidad en cine. Descubrimos o logramos rescatar algo de Camilo Correa, que tuvo una empresa que se llamó Procinal, luego se quebró, pero
él tenía una cosa que llamaba el Noticiario Colombia, y eran las pocas imágenes del 9 de abril que él logró y que se lograron salvar, porque después todo eso lo botaron al río Medellín. Cuando la quiebra, todas esas películas las botaron y logramos recuperar algunas de esas. Logramos recuperar, por ejemplo, a Ramón Hoyos. Ramón Hoyos, el ciclista más importante, él corrió la segunda Vuelta a Colombia por las Fuerzas Armadas. Rojas Pinilla fue el hombre que entendió cuál era el poder político de la imagen. Por eso es el fundador de la televisión colombiana. Y a Ramón Hoyos, y todos estos ídolos populares, a Ramón Hoyos le montó un camarógrafo en 16 milímetros durante toda la Vuelta a Colombia. Entonces eran unas tomas apasionantes, el descubrimiento de ese país que no conocíamos de los años 50 a través de la Vuelta a Colombia. En fin, aparecieron. Entonces la idea inicial era que creáramos un centro en donde por una parte conserváramos la imagen fija y por otro la imagen en movimiento. Y una noche yo decía, bueno, ¿y de dónde vamos a sacar plata para comprar el archivo de Benjamín? Se me prendió el bombillo y me acordé que FENALCO, la Federación de los Comerciantes, publicaba un libro anual. Había publicado unas trovas de Salvo Ruiz, unas coplas de Manuel Mejía, y yo me fui para donde la directora, Martelene Subiri, y le dije, ¿ya tenés listo el libro de este año? ¿Qué le vas a dar a los clientes en diciembre? Y me dijo, no, no sabemos. Y le dije, te vengo a hacer una propuesta, pero me la tenés que pagar por anticipado. Yo había visto, cuando empezábamos a sacar esas cajas, que había muchas imágenes del comercio en la ciudad. Y yo le dije, te hago un libro sobre el comercio de la ciudad en fotografía a principio del siglo, pero me lo tenés que pagar antes, me tenés que pagar 100.000 pesos antes, confiar en mí, porque esto se nos va a perder. Cuando yo había regresado y había ido, por ejemplo, al Colegio Ferrini, ya me encontré que la mitad del archivo se había perdido, porque, por dos razones. Cuando uno arruma cualquier objeto, pues uno pone abajo las cajas más grandes, que eran de los negativos de 30 por 40, eran láminas de vidrio de este tamaño, pero claro, eso pesa como un remordimiento. Eso era vidrio, puro vidrio, y quebraron, y lo otro, entró una inundación de la quebrada La Iguaná y tapó, dijéramos, hasta aquí. Entonces todo el gran formato se perdió, y eso fue en un año. Entonces yo era desesperado por rescatar ese archivo. La Mona me creyó y entonces publicamos este libro. Se llamó El comercio en Medellín, 1900-1930, y fotografías de Benjamín de la Calle. Como la imagen entonces fue un carro alegórico en la festividad del centenario de la independencia del departamento en 1913, y el carro alegórico era el carro del comercio, entonces era Mercurio, el dios del comercio, nos pareció pues muy adecuado, y gracias entonces a este librito logramos rescatar el archivo. Eso fue una felicidad inmensa. Mi oficina se volvió un depósito de cajas Lumière, de todas las fábricas pues, que traían estos vidrios. Era una proeza. Es que esas cajas ya pues no se usaba el colodión húmedo, ya eran vidrios ya producidos industrialmente. Y la mayoría de esos archivos, después nos enteramos, habían desaparecido porque los vendían por kilos, porque ya la familia quedaba encartada con ese montón de vidrios viejos, etcétera. Entonces eso se vendía por kilos a las ópticas y a las marqueterías, y ellas lavaban la emulsión y usaban el vidrio. Entonces esa era mi angustia. Logramos recuperar entonces y lo compramos como en esa época de octubre de 1982, y logramos pues salvar este primer archivo, que es el de Benjamín de la Calle. Y ocurrió otra circunstancia de esas casualidades. Nosotros éramos vecinos de este museo,
La Piloto y el Museo de Arte Moderno, pues distábamos de una cuadra en la sede antigua del Museo de Arte Moderno, y el Museo de Arte Moderno, en su exposición de fin de año, estaba preparando la exposición de otro gran fotógrafo, ese es el archivo más importante que hay, ese no lo hemos podido recuperar, porque ese ya no es en vidrio, sino en grandes acetatos de 1.20, porque Obando le había comprado a un alemán aquí en los años 20 una Circuit Eastman Kodak, que era esta cámara que giraba 360 grados sobre su eje y generaba unos negativos de 1.20. Yo no sé, desconozco las circunstancias por las cuales en noviembre esa exposición se frustró, no fue posible realizarla. Entonces, en una reunión con las que teníamos pues, entre las entidades culturales, pues comentamos, hombre, acabamos de rescatar un archivo, apenas estamos viendo qué hay allí, y entonces sustituimos la exposición de Jorge Obando por una de Benjamín de la Calle. Entonces, con Camilo Moreno, el fotógrafo, empezamos a sacar por contacto, o sea, del tamaño del negativo, fotos de los que veíamos que eran personajes, era todo de personajes, no había paisaje, no había comercio, sino todo personajes. Y logramos imprimir, yo no sé, como 300 fotografías. Y Alberto Sierra, con ese sentido del montaje que tenía Alberto, hizo un montaje excepcional, claro, con todas las dificultades económicas que vivíamos, pero él cogió unas molduras de marquetería, los vidrios de cualquier vidrio delgado, pero fue una secuencia de 300 personajes de principios, fines del siglo XIX y principios del siglo XX de Medellín, y ese fue el primer gran asombro. Era uno poder, dijéramos, dialogar con esos personajes que se habían leído, toda la evolución, por ejemplo, de la incorporación del proyecto civilizatorio en nuestro medio, que se refleja sobre todo en el vestuario, cómo empezaban a coincidir, y sobre todo, Benjamín tenía la gran virtud de que era el fotógrafo de lo popular. Benjamín tenía su estudio entre la Plaza de Mercado y la estación de ferrocarril. Entonces allí llegaba toda la población, los vendedores, los que venían a hacer una diligencia a Medellín, los que, en fin, toda una población. Luego empezamos a investigar sobre él. Había ocurrido un velo de olvido sobre Benjamín, porque Benjamín fue un ser muy excéntrico, era homosexual. Cuando yo empecé a indagar a señores que se acordaban de su estudio y todo, me decían, a mí no, mi papá no me dejaba pasar por el frente de la acera de Benjamín. Entonces había toda una leyenda negra sobre él y entonces se había hecho un manto de olvido sobre la figura de la Calle, pero encontramos que era el ser que había fotografiado lo popular en nuestro medio, las personas todavía descalzas en el vestuario, gente que no quería, porque Melitón de alguna manera fotografiaba a la élite y la élite se disfrazaba para aparentar ser europeo, para aparentar ser francés, para aparentar ser civilizado. En cambio, los que iban al estudio de Benjamín eran tal cual, era el arriero que no necesitaba taparse que ser descalzo. Entonces apareció, tal vez la comparación en América Latina pues es Romualdo García en México o el mismo Martín Chambi que vimos ahora, que mostraron a las personas que antes no las habíamos hecho visible en la historia, eran personajes que no existían en la historia. Entonces, esa es la gran riqueza de Benjamín y ese fue como el gran descubrimiento que tuvimos en esa exposición del Museo de Arte Moderno. Esta fue la invitación que escogimos, me la encontré esta semana. Yo estuve enamorado como de esta mujer un tiempo, me parecía una maravilla. Este era el EMBES, entonces de diciembre a enero, Museo de Arte Moderno, entonces retrospectiva de Benjamín de la Calle.
Y este fue el cataloguito, está aquí en el archivo de... Y esto muestra ya esa transición de aldea a ciudad. Todos estos personajes que empiezan a... La ciudad empieza a transformarse y los personajes, en la llegada de la bicicleta, por ejemplo, Carrasquilla va a dedicar un texto completo sobre la maravilla que es el invento de la bicicleta y todos estos dandis criollos. Pero lo que más nos interesaba, y es el gran valor de los archivos, y es lo que después Boris Kosoy nos va a enseñar, que es la diferencia entre la iconografía y la iconología, lo que hay detrás. Y por eso son tan valiosos los archivos, porque es que cuando uno ve los archivos de positivo, ya hay una reinterpretación del fotógrafo. En cambio, los archivos en el negativo, la foto está en bruto, no ha sido editada. Entonces, gracias a eso, nosotros podemos reconstruir hoy cómo era un archivo, cómo era un estudio fotográfico, cómo eran los telones, cómo cada uno de los telones se bajaba de acuerdo a la personalidad, cómo era el mobiliario, cómo era, pero sobre todo cómo se retocaban las fotos. Esta, por ejemplo, todas estas nubes son falsas, esas nubes están pintadas sobre el negativo. Benjamín era un maestro en eso, Benjamín era un maestro en intervenir los negativos y en retocar. Todo esto nos permite, por ejemplo, detrás de esto hay toda una lectura antropológica. Muchos, por ejemplo, están blanqueados. En toda esta sociedad racista, etcétera, uno de los papeles fundamentales de la fotografía era blanquear a las personas. Entonces, todos los morenitos, entonces, se retocaba el negativo y aparecía entonces con una imagen renovada. Es decir, el archivo fotográfico nos entrega una cantidad de información sobre la sociedad, sobre sus aspiraciones, sobre sus formas de representación, que de otra manera no la tendríamos. Porque en el positivo no logramos leer lo que nos dice el negativo, por eso es tan valioso. Incluso formas de collage, hay unas mujeres así mirando la luna y resulta que la luna es un pedacito de cartón pegado al negativo. Entonces eran todos estos recursos ingenuos de un ser popular, absolutamente, realmente él se llamaba Benjamín Calle Muñoz, pero ya a principios del siglo le parece más elegante, se autorretrataba como un dandy, entonces le parece ya muy mañé ponerse Calle, entonces es de la calle Muñoz. Entonces es un momento muy interesante este que logramos rescatar en ese momento. Entonces este es pues el catálogo que sacamos en ese momento y al año siguiente yo ya me voy para Bogotá, me voy a trabajar a la Biblioteca Nacional y esa exposición, que es muy fácil de transportar porque eran negativos, eran positivos que en una carpeta la podíamos mover por el país, empezamos a rotarla por todo el país. Y yo creo que es la primera exposición itinerante que hace el Museo de Arte Moderno de Medellín. Gracias a esa exposición de Benjamín, entonces el Museo de Arte Moderno tiene, dijéramos, una presencia nacional. Todo esto coincide con otro gran movimiento que empieza a darse y que se está dando en el Museo de Arte Moderno de Bogotá. Cuando hicimos la exposición del 81, vino Eduardo Serrano, el curador en ese entonces del Museo de Arte Moderno, obviamente vino a la Bienal, pero se interesó por nuestra fotografía porque me dijo que estaban empezando a hacer un gran proyecto en el Museo de Arte Moderno de Bogotá, que era la historia de la fotografía en Colombia. Entonces eso ya era un macro proyecto que se va a dar en el Museo de Arte Moderno en 1983. Este es el gran relato de la fotografía que se ha hecho hasta entonces en Colombia. Fue una exposición de unas dimensiones colosales. Esta era pues parte del catálogo. Esta es el primer daguerrotipo que conocemos en Colombia. Es hecho por
el francés Gros, el barón Gros, es la calle del observatorio arriba en Bogotá y es el primer daguerrotipo que conocemos, es la primera imagen fotográfica del país. Y entonces, gracias a esa historia, pues Eduardo publica y el Museo de Arte Moderno como consecuencia y resultado natural de esa macroexposición, se hizo el gran relato de la fotografía en Colombia. Yo creo que ha sido como el hito, dijéramos, de la historia de la fotografía. Este libro creo que habría que reeditarle. La sola carátula es una maravilla, la mano de la mujer es una cosa impresionante, todo el vestido, como los daguerrotipistas decían cómo se debía vestir, bueno, en fin. Y entonces en Colombia entramos, dijéramos, como en una segunda etapa o en una primera gran etapa de redescubrir los archivos fotográficos. La exposición del museo se hace sobre positivos, pero a partir de ahí, este es Benjamín de la Calle, este era lo que les decía, uno puede hacer la secuencia, por ejemplo, de los oficios. Entonces miren la dignidad del carpintero, a él no le interesa si está calzado o no, a él lo que interesa es mostrar los símbolos de los artesanos, en este caso ebanista y carpintero, está vestido a la usanza de los artesanos, que era una camisa sin cuello, los más ricos tenían el último botoncito de oro, y la ruana, si fuera en colores, el en vez de la ruana se vería rojo. Es decir, era esa forma de usar, dijéramos. Y era toda la parafernalia. Luego vamos a lograr rescatar, en unas familiares que logramos encontrar, logramos rescatar algo de la parafernalia que él usaba en su estudio. Algunos de los telones y una barca que él usaba están en el Museo de Antioquia en este momento. Y luego, entonces, ya que descubrimos, bueno, cuando yo me fui para Bogotá, nos daba miedo de que llegara un nuevo director a la biblioteca y encontrara esa oficina llena de vidrios viejos y los botara. Entonces, había otra institución muy importante en Antioquia en ese momento, que era la Fundación Antioqueña de Estudios Sociales, FAES, la creación pues, del gran archivo de don Luis Ospina Vázquez, otro de los padres de la nueva historia de Colombia, y entonces decidimos, antes de yo irme, crear el Centro de Memoria Visual en FAES. Y entonces nos llevamos el archivo para la sede de FAES en Prado, y FAES empieza a ubicar otros archivos. Apareció, por ejemplo, el Rafael Mesa, apareció Francisco Mejía, que esta es una etapa posterior, esto es como años 20 y 30, pero es la aparición de esta clase media que va generando la industrialización en la ciudad. Entonces aparece Rafael Mesa, luego aparece Carlos Rodríguez, este archivo lo compra el departamento de Antioquia, fue un gran reportero, y hacemos pues en el Banco de la República ya una exposición con una investigación más profunda sobre Benjamín de la Calle. Y a su vez el Banco de la República inicia un proyecto, ya Darío Jaramillo estaba en la sugerencia cultural, y Jaramillo impulsa un gran macroproyecto, ya no en el sentido de una exposición única como la del Museo de Arte Moderno, sino en la investigación de archivos sectoriales ciudad por ciudad. Casi todos estos archivos, toda esta investigación la va a hacer la historiadora Patricia Londoño, y se logra entonces la ubicación. Cartagena, por ejemplo, estaba Dorothy, la de la Fototeca de Cartagena. Gracias a ella hoy está en la Universidad Tecnológica de Pereira este archivo, que es muy importante, y se logran ubicar, pero desafortunadamente no hay una institución en estas ciudades que se encargue de la conservación de los archivos. Entonces, luego aparece otra cosa fortuita. Yo ya trabajo en Bogotá y un día me llega un oficio de un juzgado de Medellín en donde me nombra partidor
del archivo de los Rodríguez. La familia Rodríguez había tenido un conflicto, cómpreme, le compro, no le vendo, tal, y decidieron y se demandaron, y entonces eso se llama un proceso de partición, de división de la sociedad. Y entonces me nombraban partidor del archivo. Y yo dije, ¿cómo va a ser, hombre? Eso no puede ser. Entonces me fui para donde el doctor Nicanor Restrepo, que era presidente de Suramericana en ese momento, me fui para donde Darío Jaramillo en la superintendencia del banco y logramos reunir 40 millones de pesos y le dimos 20 millones a cada familia y logramos entonces incorporar el archivo de Melitón Rodríguez, que es parte de Melitón y parte de Horacio Rodríguez. Parte de la exposición que tenemos ahora es precisamente de Horacio Marino Rodríguez, que pues los invito muy cordialmente. Y luego fuimos comprando los otros. Luego compramos el de don Gabriel Carvajal, un archivo maravilloso, en donde él era el fotógrafo de los interventores de las grandes obras públicas de Antioquia. Entonces él tiene, por ejemplo, una serie de los reportes de obra desde que está el solar hasta que termine el edificio, desde la construcción del estadio de Medellín en 1953 hasta el edificio Coltejer. Semana tras semana, desde el mismo ángulo, toda la obra. El de don Gabriel nos costó 70 millones, pero le dejamos seguir usando el archivo y a usar pues, sus derechos de autor. Bueno, y así fuimos comprando. Hoy, afortunadamente, esta ciudad cuenta con un archivo de 1.700.000 negativos, que creo que no hay una ciudad en América Latina que pueda recuperar su historia. La primera foto fechada de la ciudad es de 1864 y por eso podemos reconstruir paso a paso la evolución de la ciudad y de sus personajes y todo lo que ello implica desde 1864. Y ahora lo que estamos, yo trabajo en la universidad, miren este es Obando, y entonces ya lo que estoy dedicado es a hacer investigaciones monográficas, investigación ya a profundidad, no el gran relato, sino estudiar a fondo fotógrafo por fotógrafo. Esta fue la exposición de Obando. Aquí está Obando con su Circuit Eastman. Él tenía que ubicar a la gente en herradura para que no se deformara el plano. Entonces la cámara giraba y iba tomando y luego aparecía en la línea. Ya en el positivo, por ejemplo, de esta fotografía, este hermano cristiano aparece aquí y allá. Es decir, tuvo tiempo de pasarse para acá y para acá y entonces aparece en la misma foto 2 veces el mismo personaje. Entonces es toda esta cosa que nos empieza. Este es el fotógrafo de la muchedumbre, este es el fotógrafo de la revolución en marcha, es el fotógrafo de los grandes movimientos sociales. Y hemos hecho otras monográficas, la de Pastor Restrepo, este es el primer fotógrafo. La carátula la tuvimos porque es el fotógrafo que incorpora 2 cosas importantes. Los niños, que son muy escasos en la primera fotografía porque se movían, no salían, y la naturaleza. Pastor Restrepo es de una familia de orquidiólogos, su suegro es el que trae buena parte de las orquídeas y creemos que son catálogos de orquídeas para mandar al Jardín Botánico de Kew en Londres. Actualmente tenemos esta, que es la de Horacio Marino Rodríguez, que yo creo que era el alma gemela de Francisco Antonio Cano. Ese es otro archivo, porque esta nos dice muchas cosas. Miren, por ejemplo, cómo suprimen la nana. Borran la nana está atrás, teniendo los niños seguro para que no se muevan, pero ella no es sujeto de la fotografía. Ella no debe aparecer en la fotografía y por esto en el positivo aparecen los 2 niños, pero en el negativo vemos la trasescena, vemos y todo lo que quiere decir eso. Los siervos, la servidumbre no debe salir en la fotografía, hay que borrarla, hay que excluirla, dijéramos, de la sociedad, etc. Y también una cosa que es muy interesante y es la relación entre fotografía y espiritismo. Desde el que les enseña a ellos fotografía viene de París
en el momento cumbre de Allan Kardec en el espiritismo francés. Kardec cree que el descubrimiento de la fotografía le va a permitir ya de una manera irrefutable demostrar la existencia de los espíritus. Entonces, ese momento de la fotografía es muy importante porque ese estudio se convierte en el gran centro espiritista de la ciudad. La Rurra es la gran medium, la hermana de María Cano, etc. Bueno, entonces es todo lo que nos dice de una historia un archivo fotográfico. Muchas gracias.